El filósofo alemán Nietzsche decía que la vocación es la espina dorsal de la vida. Hoy nos visita una persona con vocación militar y de servicio, inculcada desde la infancia por su padre. Fue con él con quien adquirió un compromiso personal de prosperar dentro del cuerpo, de perseguir la excelencia. Dice que si le pinchan, la sangre le sale verde, y seguro que su padre se enorgullece desde arriba. Esfuerzo, compromiso, ética y solidaridad son valores que le definen. Esta es su historia, pero también podría ser la tuya. Bienvenidos al cuarto episodio de Camino a Baeza, con el Teniente Lucas. ¿Qué tal? Cuarta edición ya de Camino a Baeza. Hoy un programa muy especial para nosotros porque tenemos a Lucas, teniente de la Guardia Civil y responsable de acción tutorial para promoción interna, aquí con nosotros en la Academia Prefortia, y me voy a dirigir ya a él. Lucas, ¿qué tal? Bienvenidos. Para nosotros un placer tenerte aquí en este programa. ¿Qué tal, Raúl? Pues muchas gracias, el placer es mío, porque para mí, colaborar con vosotros y estar aquí es un auténtico privilegio y nada, y aquí estoy para someterme a tu criterio y a tus preguntas. Teníamos muchas ganas de tenerte con nosotros porque tenemos muchas preguntas que hacerte, sobre todo para todos los alumnos que tenemos de promoción interna, que son muchísimos. Queremos también que te conozcan y por ahí quiero empezar, ¿no? Para el que no te conozca, que no te tenga ubicado, ¿quién es Lucas? Cuéntanos. Pues bueno, Lucas es en primer lugar es una persona normal, ¿no? Es una persona padre de familia, con un hijo de 21 años casi ya, y que bueno, pues que un día decidió tomar la decisión de ser guardia civil, que es una profesión que me apasiona, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, y que además tengo la suerte o tengo la ventaja, por decirlo de alguna manera, de que he desarrollado desde muy joven, desde casi 18, 19 años, una pasión por la enseñanza, porque ya desde esa edad, ¿no?, tan temprana, para algunos le parecerá que no es temprana, pero para mí ya con la edad que tengo, pues sí, pues ya tuve descubrí que tenía la capacidad, modestamente, de transmitir, ¿no?, de enseñar, y bueno, en alguna gente que tenía necesidad de aprender algunas asignaturas que a mí se me daban bien, pues yo tenía la capacidad de poderle transmitir y enseñarlos, ¿no? Eso lo he ido desarrollando y con el tiempo pues lo he ido centrando sobre todo en la formación y en la preparación de opositores para las diferentes escalas de la Guardia Civil. Y nada, pues aquí un día Prefortia pues decidió contar conmigo para colaborar en esta tarea y yo estoy encantado de hoy en día pues ser responsable de acción tutorial para la promoción interna. Nosotros damos fe de que tienes esa capacidad docente porque conocemos tu proceso de tutorización con promoción interna, también a veces con ingreso, pero ahora eres teniente, tienes esa posición en la Guardia Civil, pero yo quiero ir un poquito al inicio. ¿Con qué edad entra Lucas en la Guardia Civil y sobre todo, por qué motivo decide entrar en el cuerpo? Bueno, pues esto es un proceso un poco complejo, ¿no? Esto no es una decisión que tomo de la noche a la mañana, es un proceso como todo, ¿no? Al final todas las decisiones importantes yo creo que se maduran y tal, ¿no? Bueno, en mi caso, pues lo que ocurre es que yo, de adolescente, cuando estaba uno en el instituto, ¿no?, que es cuando se fragua un poco estas intenciones de en qué quiere desarrollar su vida profesional, pues yo sí, desde pequeño tenía una marcada tendencia por el servicio público. Es decir, a mí lo que me satisfacía muchísimo era pues ayudar a la gente, ayudar a los demás y tal. De hecho, pues una de las cuestiones que más me atraían era, por ejemplo, la medicina. Mi padre era militar y era del Cuerpo de Sanidad Militar. Entonces, bueno, pues yo pequeño siempre me preguntaban y me decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y decía, yo quiero ser médico militar. Eso lo fui un poco madurando, ¿no?, en la adolescencia, pero yo no era un estudiante de 10, estaba un poco disperso, no era mal estudiante, porque cuando me ponía, la verdad es que tenía buen resultado, lo que pasa que bueno, no era precisamente un matrícula de honor, ¿no? Entonces, bueno, pues el resultado de la selectividad, que normalmente para esas carreras, medicina, pues era muy exigente, pues no fue el suficiente y eso pues me alejó un poco de esa posibilidad de ser médico en ese momento. Y elijo, alguien me dice, me informa y me informa mal, después, bueno, no me imagino que sin mala intención, que estudiando ciencias biológicas, estudiando biología, pues podía hacer el primer año y podía cambiarme de carrera, ¿no? Y bueno, pues me matriculo en biología,
que tiene cierta relación, evidentemente, con la medicina. Y cuando finalizo el primer año, pues voy yo ilusionado, oye, me quiero cambiar, y me dicen, no, chaval, aquí no te puedes cambiar, tú necesitas hacer los 5 años y luego la carrera de medicina. La carrera de medicina todos sabemos que te tiras estudiando 10 o 12 años antes de emprender tu carrera profesional. Entonces, bueno, aquello se me iba de presupuesto en cuanto a años. Yo decía, yo no puedo estar toda la vida aquí esperando a tener un sueldo. Entonces, bueno, pues decido cambiar un poco el tercio y digo, bueno, pues me voy a cambiar, voy a estudiar una carrera que era lo que en la actualidad es Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que antiguamente se llamaba Graduado Social. Bueno, pues decido hacer el Graduado Social, que también tiene una orientación clara, ¿no?, en el derecho laboral, en la ayuda a las personas, ¿no?, a los trabajadores, con la seguridad social, es decir, que tiene también una vertiente muy orientada al servicio público, ¿no? Siempre el servicio público preside de alguna manera todo lo que a mí me sucede, ¿no?, en cuanto a la decisión de qué hacer con mi vida. Cuando finalizo los estudios, pues me toca una cosa que le tocaba en aquella época a todo el mundo, que es hacer la mili. Entonces, bueno, me queda ahí un escollo antes un escollo entre comillas, antes de empezar a desarrollarme profesionalmente. Yo ya en aquella época compatibilizaba los estudios con dar clases, ¿no? Como te he dicho, daba clases particulares desde muy joven, e incluso trabajé para un par de academias, ¿no?, dando clases de cuestiones que a mí se me daban mejor, y también en muchas ocasiones ya relacionadas con mi carrera. Bueno, pues hago el servicio militar, y un poquito antes de entrar a la mili ya empieza a despertarse en mí pues una vocación policial, ¿no? Yo entonces vivía en una ciudad y bueno, veía sobre todo a Policía Nacional, Policía Local, veía lo que ellos hacían y me atraía. Y yo, claro, también empezaba a plantearme, bueno, mi carrera está muy relacionada con el trabajo de despacho, la carrera que yo había elegido, ¿no?, con el derecho laboral, era un trabajo, yo decía, a mí me gusta más trabajar a cielo abierto, ¿no? Me gustaba mucho el deporte, me identificaba más con un trabajo un poco más dinámico. Entonces, bueno, surge cierta pequeña crisis, ¿no?, de decir, oye, ¿a qué voy a dedicarme? Y nada, pues, entre tanto, pues empiezo el servicio militar, y yo prácticamente antes de iniciar el servicio militar ya estaba decidido a ser policía, ¿no? Quiero presentar a la policía, quiero barajar las posibilidades que hay, y ya tomé la decisión. ¿Qué ocurre? Pues que en la mili, como te he contado, mi padre era militar y yo nací en un hospital militar, es decir, que yo conocía un poco desde fuera, pero había acompañado a mi padre en muchas cuestiones, eventos, ¿no?, militares, y la verdad es que lo conocía y me gustaba. Pero cuando hago el servicio militar noto que eso me atrae mucho más, que me gusta, que me muevo como pez en el agua, en esa estructura, en esa disciplina militar, y bueno, pues empieza a atraerme muchísimo, ¿no? O sea, yo decía, bueno, esto es lo que yo quiero ser militar. Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Policía? ¿Quieres ser militar? Casualmente, pues cae en mis manos un boletín oficial de defensa y me pongo a hojearlo, y entonces, por casualidad, pues leo un real decreto, no sé si era un real decreto, una orden general, que regulaba pues el ingreso y la promoción en los centros docentes militares de la Guardia Civil. Claro, yo cuando leo, y lo primero que leo es que la Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar. Claro, cuando yo leo eso se me enciende la bombilla y digo, esto es lo que yo quiero ser. O sea, yo quiero ser policía y quiero ser a la vez militar, es lo que llevo en la sangre. Siempre he dicho que a mí me pinchaban y sale verde. Bueno, pues esto es lo que quiero ser, y empiezo a indagar rápidamente. Entonces no había internet, era un poco más difícil, pero empiezo a informarme rápidamente qué es la Guardia Civil, qué especialidades tiene, cuál es el modelo de carrera, y yo pues leo ahí e identifico claramente que eso es lo que yo quiero ser y que mis posibilidades las podría desarrollar perfectamente en la Guardia Civil. Y así ha sido, porque la has desarrollado hasta llegar a teniente. Ahora te voy a preguntar cómo ascendiste precisamente a teniente, porque en la Academia Prefortia
siempre nos gusta situarte en determinados cargos para que ayudes a gente que quiere conseguir un objetivo, una persona como tú que ya ha conseguido anteriormente ese objetivo. Por eso tú eres responsable de acción tutorial para promoción interna, porque eres una persona que has promocionado internamente, que conoces cómo hay que conseguir ese objetivo y nadie mejor que tú en este caso pues puede asesorar a alguien a que consiga ese objetivo. Pero quiero ir un poquito más atrás. ¿Cómo es, una vez que entras en la Guardia Civil, cómo ha sido tu trayectoria en el cuerpo para llegar al rango en el que estás, ¿no? Pues también, ¿no? Bueno, al final han sido, bueno, 27 años, ¿no? Cuando se dice pronto, 27 años ya prácticamente, con lo cual pues ha sido una trayectoria larga. Como digo, tomo la decisión de ser Guardia Civil, finalizo el servicio militar. Aquello lo hablo con mis padres, mi padre que era militar, bueno, pues en un momento se queda un poco sorprendido, como dice, bueno, pero entonces lo tienes claro, y yo pues le digo que sí, que lo tengo claro, que tengo, que he visto las posibilidades de promoción dentro del cuerpo, que se identifica mucho los valores de la Guardia Civil con lo que yo soy, con lo que yo llevaba dentro, y entonces, bueno, pues mi padre me dice, pues adelante, y lo que necesites, pues aquí me tienes, ¿no? Bueno, pues termino la mili y me apunto a una academia. Me apunto a una academia y bueno, como esto tiene que ver también un poco con todo eso, pues para que veáis también, ¿no?, lo que es qué necesario a veces es tener la orientación adecuada. Bueno, pues me apunto a una academia porque realmente yo nunca había preparado unas oposiciones, no sabía no sabía lo que es, no sabía lo competitivo que esto era. Entonces, pues, como digo, empiezo en la academia, empiezo a prepararme físicamente, yo ya hacía deporte, pero bueno, específicamente para las pruebas que eran necesarias en ese momento. Y aquella era una época de crisis, aquello, pues como a veces nos pasa ahora, ¿no?, que hay un tiempo que si sale la oferta de empleo público, que no sale, que tal, bueno, pues yo seguía entre tanto pues en esa academia formándome, pero el personal que yo tenía como formador en esa academia, que era un personal muy profesional, muy bueno, pero no eran guardias civiles, ¿no? Yo ahí noté claramente la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues no eran guardias civiles, no eran, sabían muy bien enseñar, eran unos grandes docentes, pero bueno, faltaba un poquito eso. Resulta que sale la convocatoria y la sorpresa mía y para toda España, ¿no?, para todos los aspirantes a la Guardia Civil en ese momento, es que sale la que entonces es, o hasta entonces fue, la promoción más restringida de la historia de la Guardia Civil. 240 plazas para el acceso libre. Después es cierto que años después, no hace tanto tiempo, ha habido promociones más pequeñas, pero bueno, 240 plazas para acceso libre, quedaban como en torno a 2 meses para el examen, mes y medio, y yo decía, bueno, aquí esto va a ser una batalla a cuchillo y aquí hay que centrarse, hay que centrar mucho el tiro en esto. Yo ya no puedo, en ese momento estaba dando clases, a la vez preparando la oposición, tengo que buscarme centrar esto, ¿no? Bueno, mi padre casualmente pues encuentra en un periódico un anuncio, hoy hay una academia en Jaén que prepara para guardias civiles y que el personal que la compone son todos guardias civiles, oficiales del cuerpo, suboficiales, gente con experiencia. Entonces mi padre me dijo, oye, aquí hay una academia de guardias civiles, ¿no?, de gente que forma, que saben de qué va esto. Y yo creo que con el poco tiempo que queda y con las pocas plazas que hay, o pegamos aquí un pisotón al acelerador o nos podemos quedar fuera. Y entonces, bueno, pues directamente cogemos el coche y al día siguiente nos presentamos en Jaén. Me acompañaron mis padres, fuimos allí. Y aquello me pareció una cosa muy curiosa. Llegamos allá a la academia y el que nos recibe es un comandante del cuerpo. El comandante allí nos recibe. Hola, mire que yo me quiero presentar a la Guardia Civil y bueno, pero queda un mes y medio, ¿no?, me decía él. Ahora toma la decisión, no, hombre, ya me he preparado un poco, pero quiero... Y él no lo veía claro, me decía, yo creo que no vas a aprobar, yo creo que tú esto queda muy poco tiempo, nosotros llevamos con gente aquí formándola desde hace bastante tiempo, lleva 1 año, 2 ya, gente con nosotros y tú... Bueno, era como una especie de, oye, no me quieren aquí, ¿no? Claro. No me quieren... Parece que se estaban jugando el prestigio en ese momento conmigo, ¿no? Entonces, bueno, me hacen una prueba. Me dicen, mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a poner un examen y en función de lo que saques en el examen vamos a ver si tú tienes todavía el potencial
para desarrollar el conocimiento suficiente para probar esto, o por lo menos para hacer un resultado medio decente. Bueno, pues hago ese examen, allí sobre la marcha, allí 100 preguntas, la verdad es que hago también el examen de inglés, el inglés a mí siempre se me ha dado bien, con el cual el inglés pues no tuve problemas, saqué muy buena nota, pero me ponen las 100 preguntas tipo test y saqué 50 puntos, es decir, un 5 pelado. Con 5 pelados no estaba yo aprobado en esa promoción ni de coña, o sea, yo aquello, bueno, pues allí medio... Mira, has sacado 50 puntos, muy justito, yo creo que... Pero bueno, en cualquier caso, por lo menos has aprobado, ¿no? Entonces, bueno, te vamos a aceptar y tal. Aquello, que me dijeran a mí eso en ese momento, delante de mis padres y tal, me afectó mucho. Yo decía, me han dejado aquí como a la altura del betún. Me han dicho, oye, tú eres aquí un piltrafilla, ¿no? Hablando más. Y resulta que tú no tienes el nivel suficiente. Bueno, aquella academia, como ya quedaba muy poco tiempo para el examen, hacía todos los viernes una especie de simulacro, un examen general de todo. Entonces me lo explicaron, dice, bueno, mira, aquí el viernes hacemos un examen general de todo, entonces bueno, te iremos evaluando cada viernes y me dicen, y me da igual la edad que tienes o que tengas, ya tenía 20 y pico años, 24, 25 años, me da igual la edad que tengas, pero el resultado se lo comunicamos a tus padres. Decía, bueno, pues qué rigidez, ¿no? Aquí y tal. Total, que bueno, empezamos allí, aquellas eran clases presenciales y se daban por la tarde. Bueno, pues yo, de ese día que empecé al día siguiente, creo que era martes, pues desde el martes hasta... Me busqué rápidamente un piso allí de alquiler, que es de estos que utilizaban para estudiantes, que en aquella época de verano estaba vacío, la señora se apiadó de mí, bueno, venga, yo te dejo ahí una habitación y tal. Bueno, pues estuve ahí estudiando, encerrado, y entonces yo solamente salía de la habitación para ir a la academia. Iba a la academia, allí se hacía deporte, iba a las clases, me volvía. Bueno, pues me tiré día y noche, el tiempo yo creo que ni dormí, no recuerdo esos primeros días ni haber dormido. Cuando llegué al siguiente viernes, que era el primer examen, pues estábamos como 20 alumnos en esa clase donde yo estaba. Bueno, pues ya quedé el tercero. Y a partir de ahí, los siguientes viernes, hasta el día del examen, ya siempre fui el primero. Lo cual, bueno, los profesores me decían, bueno, este chaval es un fenómeno. Claro, ya te digo, lo digo con toda la modestia, pero simplemente para que se sepa que al final el sacrificio y el empeño pues puede con todo, ¿no? Y al final, bueno, pues eso me hizo, de verdad, que ese reto al que me sometieron en ese momento, sin quererlo ellos o queriendo, pues fue la clave para que yo consiguiera sacar y haber ingresado a la Guardia Civil en esa promoción. A lo mejor no hubiera podido, ¿no?, si lo hago de otra manera, pero hubiera seguido haciéndolo, pero el haberlo hecho de esa forma, estoy seguro que tiene que ver con esa respuesta que me dieron en ese momento esos guardias civiles. Sin duda, aquí siempre lo decimos, ¿no? La persistencia, la constancia y el esfuerzo son 3 claves fundamentales para conseguir el objetivo. Tú dices que en tu momento ya acudiste a una academia donde los profesores, los docentes eran guardias civiles. Esa principalmente es la filosofía de Academia Preforti, y por eso te quiero preguntar, aquí contamos contigo, Teniente Lucas, contamos con el Teniente Carlos, con el Comandante Enrique. Para una persona que quiere promocionar internamente en la Guardia Civil, que quiere ascender, ¿cómo consideras que es de importante que sean tenientes, que sean comandantes los que les guían en el camino y les tutorizan en la consecución de su objetivo? Bueno, pues para mí es fundamental, porque al final, yo siempre digo, no solo por el conocimiento que tú le puedas trasladar, sino también por las experiencias y, como yo siempre digo, ¿no?, les puedes avisar cuando vienen curvas. Tú has pasado ya por ese camino, llevamos 27 años, ingresé en la Guardia Civil, después ascendí, evidentemente, ¿no?, he ido poquito a poco hasta llegar a ser oficial. Llevo 6 años prácticamente de oficial, soy de la primera promoción de la Academia de Aranjuez, es decir, que ya directamente desde suboficial salíamos de teniente, con lo cual, bueno, pues que responde un poco a lo que es el modelo actual, ¿no?, de promoción interna de la Guardia Civil. Y para mí es clave que alguien que sepa de qué va esto y que haya pasado por los centros a los que esas personas aspiran, pues que te diga cómo funciona, cuál es, como digo, ¿no?, como he dicho, que te advierta qué dificultades puedes tener en el camino, saber que te ayuda a sobrellevar esa carga, esas dificultades, que te ayude, que te asesore, no solo en el plano
profesional o en el plano académico, sino incluso a veces en el plano personal, ¿no? Yo hablo muchas veces con alumnos que me dicen, mira, tengo esta dificultad, tengo un problema familiar, hay una enfermedad o hay una cuestión que me está afectando personalmente a mi familia y por suerte o por desgracia, cuando ya, como yo se suele decir habitualmente, le hemos dado la vuelta al jamón, al final hemos vivido muchas cosas y todos hemos pasado por dificultades, sobre todo todas estas personas que están mencionando, ¿no? Comandante Enrique, Teniente Carlos, Teniente Juan Manuel, Teniente David y todos los oficiales que estamos aquí, que ayudamos a esos alumnos a conseguir su objetivo, pues tenemos un conocimiento claro de qué es lo que cuesta o cuánto es lo que cuesta conseguir esto y además cómo hay que hacerlo, ¿no? Cuál es la manera de poder compatibilizar con la familia, con el trabajo, es decir, con muchas cosas, porque al final somos todos profesionales. Nuestra prioridad absoluta, evidentemente, de todos los que estamos aquí, ¿no? Pues es nuestra profesión, la Guardia Civil, pero tenemos la suerte de que parte de nuestro tiempo libre lo podemos dedicar a formar y asesorar a estos aspirantes que pretenden cumplir su sueño ingresando en las diferentes escalas de la Guardia Civil. Me imagino que una de las principales dificultades que se encuentra un Guardia Civil que quiere ascender, que quiere promocionar de manera interna, es una vez que ya es Guardia Civil, una vez que ya está trabajando, ahora tiene que volver a ponerse en la piel del opositor, ¿no? ¿Qué consejos se les da a estos guardias civiles que ahora quieren ascender y por tanto tienen que sentarse, volver a recuperar ese hábito de estudio? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, hay una cosa principal y es que lo hablen en casa. Yo siempre digo, lo has hablado en casa, lo has comentado con tu familia, sí, hay gente que bueno, pues es joven, muy joven todavía y está soltero, evidentemente, o soltera, pues, no tiene dificultad, pues al final, como yo digo, lleva su mochila y a estudiar. Pero en muchas ocasiones, como yo, pues me ha pasado, ¿no? Pues ya te pilla que tienes familia o que estás a punto de tenerla, como me pasó, por ejemplo, en el curso de sargento, que pues mi mujer estaba embarazada. Pero claro, evidentemente lo primero que hay que hacer es hablarlo en casa, porque tú necesitas un apoyo fundamental, que es tu gente. Para mí eso ha sido clave. O sea, en mi caso, el apoyo, por ejemplo, de mi mujer ha sido fundamental. O sea, el desarrollo profesional mío no tiene sentido ni se puede explicar sin el apoyo de ella. Mi mujer tiene una capacidad, yo siempre digo, muchas veces con cariño le digo que es maga, ¿no? Y tiene la capacidad de hacer la vida más fácil a todas las personas que le rodean. Entre ellos, pues, evidentemente en el círculo más cercano, que estamos su hijo, nuestro hijo y yo, y ella siempre genera las mejores condiciones para que eso suceda. Entonces, bueno, ella me ha acompañado, mi hijo evidentemente, que lo adoro, pues me ha acompañado en cada paso que he dado. Ella siempre ha dicho, esto es lo que tú quieres, pues vamos a hacerlo. Ha renunciado en muchas ocasiones a cuestiones profesionales, por ayudarme y por estar pendiente de mi hijo, cuidándolo, porque esto implica a veces que cuando todo el mundo está disfrutando de ocio, de tiempo libre, pues que tú estés estudiando y tú estés encerrado, ¿no? Y entonces, bueno, pues nunca he tenido jamás una mala carga, ni de ella ni de él. Es verdad que no tendré tiempo en la vida para poderle agradecer todo lo que han hecho y al final siempre procuro, ¿no? Pues también esos ratitos de tiempo libre, pues disfrutar con ellos y poderles, y de alguna manera, aunque sea en pequeña parte, devolverles todo. Eso es lo primero, hablarlo en casa, tener el apoyo, porque al final, si no, es otra carga que tenemos. Es decir, si encima de que tenemos que trabajar, tenemos que prestar servicios en nuestras unidades, tenemos que estudiar, y cuando salimos del cuarto para estudiar tenemos una mala cara ahí, eso a veces... La conclusión que saco de lo que dices, sobre todo, aparte de eso, de hablarlo en casa, aprender también a renunciar a ciertas cosas, ¿no? Sí, eso está claro. Tienes que ser, es una renuncia permanente. Al final es un sacrificio. O sea, tú tienes que tener en cuenta que aquí nuestra dedicación profesional, como he dicho, nuestra prioridad como profesionales es la Guardia Civil. Nosotros somos, sobre todo hablo por mí mismo, ¿no? Somos guardias civiles vocacionales y para nosotros trabajar nos gusta, ¿no? Y entonces esa es nuestra prioridad absoluta, evidentemente con la familia, claro está, ¿no? Pero claro, compatibilizarlo con esto, es decir, finalizar, hay unidades que son muy absorbentes, hay unidades donde es muy complicado compatibilizar con el estudio, finalizar el trabajo, ponerte a estudiar y renunciar, ¿no? A sacrificarte por no
para no tener que, o sea, para evitar salir, para evitar que como amiguete te diga vamos a tomar una cervecita y tal, que a todos nos gusta, pues eso es duro. Y al final, si tú decides ir permanentemente trabajando en la especialización, en la promoción, pues al final dices, bueno, ¿cuándo voy a terminar yo esto, ¿no? Pero tienen que tenerlo muy claro, eso es lo primero, tenerlo en casa, saber que esto es una renuncia, que es un sacrificio, elegir una buena metodología de estudio, eso es clave, la metodología de estudio es fundamental, la planificación es fundamental, anticiparse a la planificación. Yo siempre digo, dedica 10 minutos o 5 minutos del domingo a planificar qué tiempo puedes tener de lunes a domingo de la semana entrante para poder optimizarlo al máximo. Es una de las cosas que más valoran los alumnos, la planificación que se le ofrece en Preforte, que no tienen ni que pensar en ello, simplemente Exacto. llegan el lunes y tienen la planificación hecha. Claro, eso es una cosa que a mí, por ejemplo, en mi época me hubiera encantado, porque es una cosa que ya te da un poco pensada, sobre todo pues porque está testada, es decir, todos los que estamos aquí, que hemos pasado por ahí, sabemos muy bien en qué se tiene que basar esa planificación. Entonces, es una cuestión muy valorada y que además luego, la planificación no es una cuestión matemática. Hay veces que dicen, bueno, es que a mí me sale aquí que hoy tengo que estudiar 5 horas, pero claro, yo hoy no puedo. No, luego ahí está la adaptación, ahí entramos también los tutores, ¿no? En que, oye, no voy a poder porque yo resulta que la planificación que viene aquí me dice que el lunes tengo que estudiar y yo el lunes tengo que trabajar todo el día. Bueno, pues vamos a ayudarte a planificarlo, vamos a ayudarte a intentar optimizar tu tiempo para que vaya al segundo, es decir, que tú al segundo sepas muy bien lo que tienes que hacer, te lo den todo muy hecho, los contenidos estén absolutamente actualizados prácticamente en tiempo real, para que si hay cualquier variación tú seas el primero que te enteres, si hay cualquier noticia que tiene que ver con la oposición seas el primero que te enteres. Entonces, bueno, pues que no tengas que preocuparte nada más que, como yo digo, de los papeles, ¿no? Céntrate en los papeles, ponte a estudiar y el resto utiliza los recursos, las herramientas. A veces nosotros tenemos aquí muchísimas herramientas, muchos recursos, pero en muchas ocasiones hay gente que no los puede utilizar todos, pero bueno, ya estamos aquí para decirte esto úsalo, ¿no? En función de tu evolución. A mí me gusta mucho seguir, yo soy muy apasionado de las estadísticas y me gusta mucho seguir la evolución de los alumnos, ¿no? y diagnosticar a tiempo qué dificultad tienes en una materia concreta, porque a lo mejor te voy a decir que lo revises un poco o cómo complementar ese estudio para que potenciar el conocimiento que tienes de esa materia y que tu resultado del examen sea mucho mejor. Sabemos que nuestra plataforma es muy sofisticada porque son muchos años y se ha ido perfilando y mejorando y se sigue haciendo, se sigue actualizando cada día. Siempre me dicen, ¿no?, los profesores, como tu caso, ¿no?, si yo hubiese tenido esta herramienta cuando yo estudiaba, otro gallo hubiese cantado, ¿no? Tú, que has pasado por el proceso selectivo, que entraste también en la Guardia Civil, que opositaste, ¿qué hubieses valorado tener de esta plataforma? ¿Qué te hubiese gustado tener en tu época que actualmente ofrece Academia Preforte? Pues mira, ahora hay un término que es muy utilizado, que llama mucho la atención, que es inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces, yo antes de empezar con todo esto, yo escuchaba inteligencia artificial y te daba un poco de miedo, decía, madre mía, ¿no?, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pues esa inteligencia artificial, que es al final un tutor virtual también, ¿no? Tenemos los tutores persona física, que está, aquí tienes uno, y luego ese tutor virtual, eso es fundamental. Yo a mucha gente le digo, utiliza las estadísticas, es decir, utiliza la información que te dice la plataforma para aprender de ti, porque eso es clave. Muchas veces uno piensa, hay veces que yo le digo, es que tú crees que este tema se te da mal, o tú crees que este tema se te da bien, todo lo contrario. Sin embargo, la estadística demuestra lo contrario. Tú piensas que eres bueno en un tema, en derechos humanos, y resulta que no eres tan bueno. Tú piensas que eres bueno en derecho penal y resulta que no eres tan bueno, o al revés, resulta que piensas que eres muy malo en derecho administrativo y sin embargo sueles acertar, ¿no? Bueno, pues la plataforma sobre todo te da una retroalimentación de cómo tú eres abordando cualquiera de los temas, y para eso es fundamental pues que hagas test, ¿no? Claro, si no tenemos información, hay alumnos que hablan con nosotros y yo les digo, es que no te puedo evaluar, no tengo para diagnosticar qué es lo que te está pasando, porque me dicen, es que estoy como un poco estancado, no encuentro, y siempre les digo, haz un simulacro, haz test, hablamos dentro de unos días. Entonces eso me va a permitir a mí estudiar
cómo eres, ¿no? Y entonces te voy a decir, bueno, no te preocupes, arriesgas mucho o arriesgas poco, intenta arriesgar un poco más. Al final es desarrollar una estrategia que tienes que repetir de manera sistemática para perfeccionarla, y cuando llega el examen oficial, desarrollar o emplear esa estrategia en el examen, que es la misma que has ido entrenando. Eso es clave. Tú ascendiste no hace mucho a teniente, has pasado hace poco por ese proceso. ¿Cómo fue tu ascenso? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo te preparaste? Bueno, pues al final la preparación, evidentemente, pues como he dicho, ¿no? Yo era responsable de una unidad del cuerpo, y son pues unidades territoriales que son muy absorbentes. Al final tienes que estar muy encima de todo y tienes un teléfono corporativo que tienes que atender. Es decir, que el que piense en un momento dado, cualquiera que piense que esto se puede compatibilizar, es decir, que tú te puedes llevar el trabajo al trabajo del libro, eso olvídate, ¿no? Evidentemente eso no puede ser, porque además tu trabajo tienes que desempeñarlo 100%. Entonces, ¿cómo hacía yo? Pues bueno, pues si entraba un día a las 8 de la mañana a trabajar, pues me levantaba a las 5, para por lo menos tener la sensación, mientras estaba trabajando, de que ya había hecho algo. Por si la cosa se complicaba ese día, yo siempre decía, bueno, por lo menos si la cosa se complica, luego por la tarde no puedo echar un rato, ya por lo menos tengo la sensación de que algo he aprovechado, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente, intenta irte con algo hecho, ¿no? al trabajo. Y bueno, pues era hacer eso, evidentemente hablarlo en casa, encerrarme en la habitación. Recuerdo perfectamente en las épocas previas, ¿no? Las semanas previas al examen, pues estudiar 14 horas, estudiar, dormir. Evidentemente tienes que dormir, como dormir, pero deprisa, dormir deprisa. Dormir deprisa. Y bueno, tratar de pues de vez en cuando salir un poco. Siempre me ha gustado siempre el deporte, y afortunadamente no me ha costado, para ninguna de las oposiciones que he hecho, no me ha costado mucho la preparación física, porque siempre más o menos he mantenido un nivel. Pero bueno, tienes que también decir, oye, es que no puedo llegar allí que me dé un tirón y eche todo esto a perder, ¿no? Con lo cual tienes que salir a correr, tienes que hacer un poco de deporte, bueno, también te viene bien, evidentemente, para despejarte del estudio, pero la formación tiene que ser muy sistemática. Entonces, es verdad que no llevo mucho tiempo de oficial, soy de la primera promoción de Aranjuez, pero bueno, no conocía, ¿no? Todavía por ejemplo, esta inteligencia artificial que rige la plataforma de Prefordia, ¿no? Y bueno, pues evidentemente me hubiera venido genial, ¿no? Que alguien me hubiera echado un cable en ese sentido, pero bueno, al final pues era yo con los papeles, como digo, estudiar, intentar. Yo utilizaba una metodología de estudio que además coincide que todos los que estamos aquí pues la hemos empleado, que es ese subrayado por colores, es decir, hacer mi temario lo más visual posible. Eso lo he hecho desde siempre, es verdad que lo he ido desarrollando y lo he ido perfeccionando, pero me ha ayudado siempre mucho, ¿no? A la hora de hacer los repasos, destacarme palabras, volar, como yo digo, ¿no? Volar por encima de los párrafos, destacando las palabras más importantes, porque al final esto es una cuestión de tiempo, es eficiencia, ¿no? Al final es, en el menor tiempo posible, alcanzar el mayor resultado posible. Yo creo que para los alumnos de promoción interna es súper beneficioso tenerte a ti como tutor, una persona que no hace mucho que ha ascendido a teniente, es decir, que hace poco que ha pasado por este proceso y que lo conoce perfectamente bien y que lo tiene fresco, que estás hablando con los alumnos el mismo idioma. Por conocer un poquito cómo es el proceso de tutorización que tú haces en Academia Prefortia, ¿cuántas tutorías puedes atender más o menos al mes? ¿Y cómo es esa atención? ¿Cómo son esos procesos de tutorización? ¿Cómo se les aconseja a los alumnos? ¿Cómo se les guía en el proceso? Pues la atención, bueno, evidentemente, ¿no? Aparte de mi trabajo, pues en mi tiempo libre, pues como te digo, pues gran parte está dedicado a esto. Nosotros, como sabes, pues tenemos unos canales por los cuales esos alumnos se ponen en contacto con nosotros, bien sea a través de la plataforma, ¿no? En el apartado mensajes, pues ellos solicitan una tutoría, en los grupos de Telegram, directamente o a través del grupo hacen preguntas y nosotros se las resolvemos, o incluso de manera directa, como responsable pues también ellos contactan, ellos tienen mi contacto y directamente pues me hacen preguntas. Al final no dejas nunca de estar atendiendo a alumnos, ¿no? De tutorizar, de enseñarles, tienen una dificultad en alguna cuestión concreta, a veces te mandan
un pantallazo de un párrafo, es que este párrafo no lo entiendo muy bien qué quiere decir, se contradice con este otro. Bueno, pues al final también somos docentes y evidentemente hemos pasado por ahí, pues se lo explicamos, y si no tengo en ese momento la manera de explicárselo, no te preocupes que me buscaré la vida para explicárselo. Al final es una atención permanente, la cantidad de alumnos pues es innumerable, muchísimos alumnos, no te sabría decir ahora un número, pero bueno, varias decenas de alumnos o centenares de alumnos, pues mensualmente se ponen. Solo de promoción interna. Solo de promoción interna, ¿no? Y evidentemente luego aparte, como te he dicho, tu tarea de ingreso también. Efectivamente, tutorías de ingreso, porque como dicen, ¿no? A veces más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues muchos alumnos también confían en nosotros, ¿no? En los que llevamos ya un tiempo, pues para que les expliquemos qué hemos hecho, y también en muchas ocasiones ellos se ven, ¿no? Reflejados en esa trayectoria que yo te he explicado un poco por encima, y modestamente pues yo creo que también podemos aportarles, ¿no? En un momento dado. Bueno, y volviendo al tema de los ascensos, Lucas, ¿cuáles dirías que son los pros y los contras de ascender? Pues los pros, evidentemente, bueno, si te gusta la responsabilidad, vas a tener más responsabilidad, eso también es muy bonito, vas a tener más autonomía en la toma de decisiones, que te va a satisfacer, evidentemente, claro, cuando te gusta y te encuentras cómodo, ¿no? En el ejercicio del mando y en la toma de decisiones. Y luego, por supuesto, vas a cobrar más, retributivamente, pues también te va a interesar, lógicamente. Y luego, pues eso, los dos primeros, a la vez de ser un pro, también son un contra. Es decir, tener más responsabilidad implica también más exigencia, dar más, ¿no? Que te puedan exigir más en un momento dado, ¿no? Como responsable de una unidad, pues que sea a ti al que se te diga, oye, ¿qué pasa con esto, no? Y otro pro, que también puede ser otro contra, que a su vez también puede ser un pro, es la movilidad geográfica. En muchas ocasiones pues te va a tocar recorrerte España, ¿no? Moverte de arriba para abajo. Eso puede ser un pro porque pues, implica conocer a otras personas, al final aquí nos conocemos todos, somos 80.000, pero nos conocemos, es raro ir a algún sitio donde no conozcas gente. Es un pro, está muy bien, te va a permitir conocer a nuevas culturas, desarrollarte también de forma vital, ¿no? Y enriquece mucho, pero también es un contra. Si tienes hijos, los vas a tener que cambiar de colegio, que no es a veces ninguna cosa favorable, ¿no? para su educación, ¿no? Por lo menos, aunque sí, bueno, yo por ejemplo en mi caso, pues me ha servido o le ha podido servir pues para ir enriqueciéndose también, pero también tampoco no nos engañemos, ¿no? Cambiar a un niño, un adolescente de colegio o una niña, pues bueno, pues implica también hay que tener un poco, a veces no tomar a la ligera en muchas ocasiones los cambios de destino. A veces vienen simplemente porque tú pides, es decir, porque tú quieres orientarte profesionalmente o te quieres acercar o alejarte de cierta zona, pero hay veces que sobrevienen como consecuencia del ascenso. Tienen su parte bonita, como digo, pero también tienen su inconveniente. Tú has elegido el camino de ascender, así que imagino que has valorado más los pros. ¿Por qué recomendarías a otros guardias civiles optar por el camino del ascenso? Pues mira, yo te diría que a mí me ha ido muy bien, ¿no? Eso es lo primero. También te diría que el ascenso, para mí, aparte de, como te he dicho, ¿no? Antes de ingresar a la Guardia Civil yo ya vi un poco cuál era el modelo de carrera que se podía desarrollar aquí en el cuerpo y vi que tenía esas opciones, esas posibilidades. También adquirí, tengo que decirlo, adquirí un compromiso personal, incluso con mi padre, que era, como te he dicho, una persona militar que me apoyó muchísimo, ya no está con nosotros. Y bueno, pues, pero tuve la suerte de que me acompañase prácticamente, nos dejó, él falleció cuando yo justamente estaba haciendo el curso oficial, por eso a veces te digo que pasamos por circunstancias todos, ¿no? Cuando ya tenemos cierta edad, pasamos por circunstancias que te hacen tener altibajos, pero tienes que mantenerte de una manera constante, ¿no? Con el estudio, con tu proyección profesional. Hoy en día espero que desde arriba pues me vea y esté orgulloso de todo lo que hago.
todo lo que he conseguido hasta ahora y también todo lo en todo lo que puedo colaborar pues, con los alumnos, las alumnas que están hoy preparándose, ¿no? Al final, como te digo, bueno, pues es un compromiso permanente que yo adquirí, ¿no?, en su momento, conmigo mismo y por supuesto con él, y que a día de hoy pues continúa. Es decir, que yo cada día, todas las mañanas me levanto con la idea de ser mejor profesional, con la idea de hacer mejor mi trabajo, y así seguiré haciéndolo pues mientras esté en activo y mientras, evidentemente, siempre que la salud me lo permita. Con lo cual, pues yo a todo el mundo le diría, le animaría a que se reten a sí mismos, a que entiendan, se lo crean, que piensen que una de esas plazas puede ser suya, que tomen la decisión y entiendan que, evidentemente, como he dicho, el ascender implica una mayor responsabilidad, una mayor exigencia en cuanto a profesionalmente, y una vez que estén seguros de eso, pues que lo intenten, que lo van a conseguir. Es decir, que se preparen, que busquen las mejores herramientas, que se asesoren con gente que ha pasado por ese camino, que sabe qué es lo que se pueden encontrar, y que, evidentemente, pues esa decisión siempre les va... Al final, a mí la vida me enseñó, fíjate, que yo cuando tomé la decisión de ser oficial no lo tenía muy claro, porque ya estaba un poco, llevaba ya unos años, como yo digo, dando vueltas por España. Estaba ya, me pilló en un momento en el que estaba, por decirlo de alguna manera, en casa. Y claro, el someterme a un ascenso implicaba, pues casi con toda seguridad, tener que moverme. Sin embargo, pues mi padre estaba ahí machacón y diciéndome: es que yo creo que tú tienes la capacidad, yo creo que tú deberías ser oficial, yo creo que tú deberías ascender. Y al final, pues evidentemente me recordaba de alguna manera, aunque él no lo hacía específicamente, pero me recordaba de alguna forma ese compromiso que yo adquirí en su momento, un día que estábamos comiendo, que le dije que quería ser guardia civil. Y le dije que quería ser guardia civil para ser oficial, para llegar a ser teniente como soy hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues de alguna forma, de manera implícita me lo recordaba, ¿no? Y hasta que ya dije: esto hay que hacerlo ya, y afortunadamente lo conseguí, y lo vio que ya estaba en la academia. Desgraciadamente no pudo ver cuando salí con mis estrellas de teniente, pero estoy seguro que desde arriba lo está viendo, y como digo, pues espero que se sienta orgulloso como yo lo estoy, porque bueno, pues al final esto es así, es sacrificio, implicación y compromiso por conseguir una cosa que al final es, para mí, mi carrera profesional, ser guardia civil, no es un trabajo, es una forma de vida, y esta es la forma de vida que yo he elegido. ¿Qué significa llevar galones en el pecho, Lucas? Bueno, pues nosotros, bueno, militarmente se llaman divisas, ¿no? Le decimos divisas. Y entonces, bueno, pues el llevar divisas es una cosa, cuando te las pones, ¿no?, la primera vez, es decir, cuando tú te miras, normalmente hay uniformes donde lo llevamos en el pecho, como tú bien has dicho, y hay otros donde lo llevamos en las hombreras, ¿no? Cuando te las pones, primero se te tiene que hacer, a veces, que al principio, cuando lo has conseguido, se te tiene que hacer el oído, ¿no? Porque aquí nos llamamos mi sargento, mi teniente, mi capitán, y se te hace el oído. Al principio te llaman y no sabes que es para ti, ¿no? Mi sargento, mi teniente, primero, hasta que, bueno, tardas poco, enseguida ya empiezas a responder, y luego, pues de vez en cuando te ves de reojo y dices: oye, te tienes que mirar. Pasa mucho, ¿no? Yo creo que todos los que hemos pasado por aquí nos ha ocurrido. Te tienes que mirar dos veces para ver que están ahí y que lo has conseguido, y que eso es fruto de tu esfuerzo, de tu dedicación, del compromiso tuyo y del apoyo, como te he dicho, de tu familia, de tu gente, y pues al final es muy satisfactorio. Y para terminar, Lucas, toda la vida prácticamente en la Guardia Civil, ¿qué significa para ti el cuerpo? ¿Qué significa para ti la Guardia? Pues para mí la Guardia Civil es mi casa. Como he dicho, la Guardia Civil es mi vida. Yo soy profundamente Guardia Civil, como te he dicho, por encima de todo Guardia Civil, y me identifico muchísimo con los valores fundamentales, con los principios institucionales que ya en su momento, ¿no?, el Duque de Ahumada, hace 180 años, hoy, pues diseñó, y que persisten, que perduran de forma muy clara, pues hoy día dentro de la institución todavía conservamos, y los que pertenecemos a ella pues tenemos la obligación
de hacer que eso se transmita, ¿no?, a la gente que viene detrás. Yo siempre es una de las cuestiones que, por ejemplo, en las cuales empleo cierto tiempo, ¿no?, convencer sobre todo al aspirante que intenta ingresar que esto funciona, ¿no?, que la Guardia Civil es un cuerpo policial muy valorado, el más valorado o la institución más valorada en España, muy valorado internacionalmente por nuestra capacidad militar. Por ejemplo, nuestro carácter militar nos permite desarrollar operaciones de carácter militar y encuadrarnos en unidades de las Fuerzas Armadas, lo cual pues ha hecho que nos multipliquemos en misiones de carácter internacional, por ejemplo, en las cuales pues la Guardia Civil ha tenido una gran proyección y, como te digo, pues somos muy valorados, ¿no? Pues saber que tú vienes aquí a una institución que ya está creada, que es muy sólida, que tiene unos principios y unos valores fundamentales muy sólidos. Entonces tienes que entrar aquí, respetarlo y tienes la responsabilidad de hacer que eso se transmita, ¿no?, de cuando ya tú finalices tu carrera profesional, la gente que has tenido alrededor sepa por ti mismo que la Guardia Civil es una leyenda y que tú has venido aquí a hacerla crecer. Bueno, Lucas, pues con esta pregunta quería terminar. Nosotros estamos tremendamente orgullosos de que colabores con la Academia, valoramos mucho tenerte aquí y seguro que también tu padre, del que has hablado mucho, está muy orgulloso de todo lo que has conseguido en la Guardia Civil. Así que muchas gracias por venir y por dejar también que los alumnos y los opositores te conozcan. Muchas gracias a ti, Raúl, a vosotros. Ya sabéis que me tenéis para todo lo que, como siempre digo, ¿no?, a los alumnos, para todo lo que necesitéis. Aquí me tenéis y ha sido un placer, he estado muy cómodo. Muchísimas gracias porque lo has hecho genial. Así que nada, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, vuelvo a repetir. Bueno, pues ya lo habéis conocido, es el teniente Lucas, el responsable de acción tutorial para ascensos, para promoción interna. Si tu objetivo es ascender, ya lo sabes, tienes que hablar con él, que te tutorice, porque te va a ayudar y de qué manera a conseguir el objetivo aquí con Academia Prefortia. Síguenos en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de YouTube, para estar al tanto de novedades y para conocer más testimonios de personas que conocen muy bien la Guardia Civil y que han pasado por el mismo camino que tú ahora estás pasando aquí en Camino a Baeza. Decía Sigmund Freud: si la inspiración no viene a mí, salgo a su encuentro, a la mitad del camino. Camino a Baeza tiene como objetivo encontrarse contigo para acompañarte en la senda hasta las emblemáticas puertas de la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Este programa nace para inspirarte a cumplir tu objetivo, para que no decaigas, para que conozcas las historias de otras personas que han superado la travesía por la que ahora tú caminas. Queremos acompañarte en el Camino a Baeza para que consigas tu sueño.